recibe un cordial y afectuoso saludo de nuestros pastores Filiberto y Lorena Ferreira. ¿Sabes? Aun cuando no hemos tenido la oportunidad de adorar a nuestro Dios juntos, continuamos orando por ti. Sabemos que estos han sido tiempos difíciles, pero sobre todo sabemos que hemos visto la mano de nuestro Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestras familias. Y creo que todo esto es motivo por el cual adorar a Dios. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos en esta hora? ¿Estás listo? Iniciamos. Ahora soy libre.
con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande el misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, pues nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande el misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande el misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos.
Reconocemos nuestra necesidad, Señor, profunda de ti, de tu presencia. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios, que eres mi Dios. Cuando mi corazón empieza a cantarte y mi espíritu puede adorarte, mis ojos te pueden mirar, mis oídos te pueden oír. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres santo, santo, santo. Conozco que eres digno, digno, digno. Eres engrandecido, majestuoso, mi Señor. Conozco que eres Dios, que eres mi Señor, oh, mi todo. Tú eres mi Qué gran tiempo hemos pasado juntos adorando a nuestro Dios. Estamos por escuchar su palabra y solamente te invitamos a que dejes tus comentarios. Queremos interactuar contigo. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el casco de la salvación. En esta ocasión estaremos culminando nuestra serie Firmes con el tema
de la espada del Espíritu. Solamente te pedimos que tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, porque serán de gran ayuda y apoyo. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amados hermanos, amigos. Qué gusto es verles o tenerles a través de este medio, poderles saludar y invitarles para que ustedes puedan conectarse con nosotros en esta mañana, que podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Así es que, miren, hemos estado hablando en los últimos días sobre la armadura de Dios. Nuestra serie es Firmes, tomando la armadura de Dios. Esperamos que usted haya estado aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Y bueno, hoy estaremos hablando del sexto elemento de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu. Y para ello yo le voy a invitar que me acompañe a la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 17. Y que a la letra de la palabra de Dios dice de la siguiente manera: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchamos el domingo anterior sobre el casco de la salvación. Hoy estamos leyendo esta porción de la Escritura donde nos recuerda ese elemento anterior, pero hoy nos vamos a enfocar en la espada del Espíritu. Así es que vamos a orar. Yo le invito para que me acompañe en una oración a nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por la vida que tú nos das. Gracias por tu bendición, Señor, en nuestra vida. Y la oportunidad, Señor, en este día en especial de poder meditar en tu palabra. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Bendigo la vida de cada una de las personas que en esta mañana, Señor, nos ven, que pueden unirse con nosotros. Padre, la bendición tuya sea derramada sobre sus vidas y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones. En esta mañana te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien, vamos a entrar en el tema la espada del Espíritu. Y primeramente quiero decirle que esta es la única arma que encontramos de ataque. Todos los demás elementos que conforman la armadura de Dios son más bien defensivos. La espada del Espíritu sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios, que es la espada, sin duda alguna que es muy, muy importante. Sabemos de antemano, conocemos la importancia que un soldado tiene en todo su equipo de guerra. Todo, totalmente. Por eso la palabra de Dios que hemos estado leyendo dice: tomad toda la armadura de Dios. Imagínese usted que algún soldado, ¿verdad?, al estar tomando su equipo, podérselo poner, en un momento dado diga: bueno, creo que lo puedo dejar y si lo necesito vendré por él. No, tiene que ir totalmente equipado a la batalla. No hay tiempo para que en un momento dado, al ver la necesidad de aquel elemento, de aquella herramienta en su equipo de guerra, pueda regresar para tomarlo. No, de ninguna manera. Sale al campo de batalla y es importante que vaya con toda su armadura. Por eso, vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice: tomad toda la armadura de Dios. Y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es un arma poderosa y que nos ayuda para combatir al enemigo, para enfrentar al enemigo. Primeramente quiero llevarlo a través de la palabra en el Salmo 119, verso 105, donde la palabra nos habla y dice que ella alumbra nuestro camino. Lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, desde el momento en que venimos al Señor, emprendemos una batalla contra el enemigo. Desde el momento en que venimos al conocimiento de Dios o nos entregamos a Dios, nos enlistamos en el ejército de Dios. Nos enlistamos en el ejército espiritual. Por lo tanto, es importante que usted tome toda la armadura, pero también es importante que usted sepa para qué es cada uno de los elementos de esa armadura. Y no solamente que sepa para qué es cada uno de esos elementos, sino tiene que tener la habilidad, el conocimiento, la destreza para poder y saber usarlos. Y primeramente la palabra de Dios nos ayuda para abrir camino, para alumbrar nuestro caminar. Alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos que el camino de la batalla no es un camino pavimentado, no es un camino libre de todo obstáculo. Son terrenos inhóspitos, son terrenos rocosos, son terrenos con abismos, con montañas, con árboles, con hierba. Bueno, todo esto existe dentro o durante ese caminar espiritual. Así es que mire, qué importante es que la palabra de Dios pueda alumbrarnos, pueda señalarnos el camino. Ella nos muestra el camino. Con la espada del Espíritu, déjeme decirle, nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. Tenemos una lucha continua, una lucha permanente. No hay descanso hasta llegar. Toda nuestra vida es una vida de lucha contra el enemigo. Aquí no hay tiempo de descansar, no hay tiempo, ¿verdad?, para analizar. Aquí tenemos que estar todo el tiempo preparados. Así es que, mira qué importante es esto. ¿Y cómo nos ataca el enemigo? Mira, el enemigo es sagaz, el enemigo es astuto. Y él va a atacarnos de una manera, ¿verdad?, que en muchas ocasiones no esperamos. De ahí la importancia que estemos preparados. De ahí de la importancia que estemos ciertos de cómo se usa cada elemento de nuestra armadura espiritual. ¿Cómo nos ataca ese enemigo? ¿Cómo nos ataca? El enemigo nos ataca a través de mentiras. Y pudimos escuchar el domingo pasado el yelmo de la salvación, que es el que protege nuestra cabeza, es el que protege nuestros pensamientos, es el que protege nuestra mente. ¿Sí? El enemigo nos ataca a través de engaños y nos ataca a través de tentaciones. Así es que usted y yo debemos estar preparados. Si usted y yo estamos preparados, nosotros, si él nos ataca a través de todos estos medios, usted y yo le atacaremos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios y es la espada del Espíritu. Recordemos, amados hermanos, a través de la palabra de Dios, el ejemplo. ¿Qué ejemplo más importante y más grande tenemos a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él nos da una cátedra, así por así decirlo. Él nos da una enseñanza muy importante de cómo se debe usar la espada del Espíritu. Y aquí lo podemos ver nosotros a través de la Escritura. En Mateo capítulo 4 y versículo 1 hasta el 11 encontramos nosotros ese momento de la tentación de Jesús. Y este pasaje de la Escritura nos habla de 3 momentos en que nuestro Señor Jesucristo fue atacado. Pero en todos y cada uno de ellos Jesús respondió. Jesús supo usar la espada del Espíritu. Y yo quiero llevarle a esta escritura para que usted y yo podamos verlo directamente a través de su palabra. Y allá en Mateo capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí es donde empieza el primer ataque del enemigo. Después de que ha ayunado, después de que ha orado, lógico es, ¿verdad?, que durante 30 días y 30 noches sin comer, lógico es que físicamente él tenía
una gran hambre. Sin duda alguna que así es. Usted puede entender esto. ¿Por qué? Porque en un día que usted y yo tardemos de comer alguna de las comidas, que normalmente son 3 comidas, pero que si usted hace una sola comida, usted va a sentir los estragos de la falta de ese alimento. Bueno, podemos entender entonces que si Jesús estuvo orando durante 40 días y 40 noches y ayunando, lógico es que tenía hambre. Así es que mire, el enemigo llega por ese lado en el momento de necesidad, en el momento de debilidad físicamente, llega a atacar a Jesús. Y así es como el enemigo llega a tu vida y a mi vida. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Allí es donde llega él y ataca nuestras vidas. Pero mire, qué importante es saber usar la palabra de Dios. Qué importante es ser un hombre y una mujer diestros en el uso de la espada del Espíritu. Y aquí Jesucristo inmediatamente dice en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, escuche bien esta palabra, amado hermano, amigo, si eres hijo de Dios. Está recalcando esa parte porque sí es hijo de Dios, sí era el hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y era tan fácil y tan sencillo. Le ataca por la parte de el ego, por la parte de esa divinidad, ¿sí? Pero fíjese ahí la habilidad de Jesús para responder y para defenderse y atacar al enemigo. Le dijo, él respondió, escrito está. Ahí estaba usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Le estaba recordando al diablo, ¿verdad? Que está escrito, está dicho en la palabra. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, primer ataque del enemigo y primera victoria de Jesucristo. El enemigo ve que no puede por ese lado. Entonces en el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Segunda tentación, versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más le recuerda esto, le recalca esto, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mire, el diablo es muy sutil y muy sagaz y va a usar inclusive la misma palabra de Dios para atacarnos. Pero fíjese bien lo que dijo Jesús. Porque escrito está, dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esta era una verdad, esta era una realidad. Esto iba a suceder si Jesús lo hacía. Pero, mire, no era el propósito y el plan de Dios para Jesucristo venir a demostrarle al diablo quién era Él. No era el plan de Dios que Jesucristo viniera y manifestara o se manifestara en ese poder glorioso. No era. El plan era otro. Por eso Jesús está bien plantado, bien firme, tomando ese elemento de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y le responde de la siguiente manera. Jesús le dijo, escrito también está. Escuche bien. No tentarás al Señor tu Dios. Porque lo estaba tentando. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, acabo escrito está que tú no sufrirás ningún daño. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. El versículo 8 habla otra vez y dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y aquí es donde viene la tercera tentación. Y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escuche bien. De cualquier forma le estaba hablando con lo que realmente era. Estaba hablando con una verdad, ¿sí? Pero
he ahí la importancia de tú y yo conocer al enemigo y hacerle frente. Y aunque te hable bonito, y aunque te hable la misma palabra de Dios, tú puedas responderle firmemente, con valentía, con determinación, tomando la espada del Espíritu y atacarle, reprenderle en el nombre de Jesús. Entonces, dice la palabra, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que tú y yo podemos hacer a través de la palabra de Dios: reprender al diablo y echarlo fuera. La palabra de Dios nos habla, dice que tú y yo debemos resistir al diablo. Día a día el enemigo va a venir a tu vida para quererte matar. Porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, y él quiere destruirte. Y él lo hará todo el tiempo, todos los días, en cada momento buscará la oportunidad para hacerlo. Pero la palabra de Dios dice: resiste al diablo y él huirá de ti. Y esta es una gran verdad. Cuando tú presentas resistencia, sobre todo cuando el enemigo ve que tú estás vestido con la armadura de Dios, cuando sabe el enemigo que tú sabes y tienes habilidad y destreza para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, él huirá de ti. Tenlo por seguro. Por eso, Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Escuche, amado hermano, amigo, escuche. Tenemos que nosotros, como hijos de Dios, mostrar al mundo quiénes somos, mostrar al mundo quién es Dios a través de nuestra vida. Porque si la palabra de Dios está en ti y en mí, tú tienes el poder vivo en tu vida. Ciertamente, dice la palabra de Dios, es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puede usted mirar la magnitud de esta arma? Todo lo que puede hacer. Penetra, dice, hasta lo más profundo del alma. Una arma física solamente puede penetrar a su corazón o cualquier otra parte de su cuerpo, no más. Y quitará la vida, posiblemente. Pero mire, la palabra de Dios tiene poder, es viva y es poderosa, ¿sí? Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese usted, la capacidad de poder que tiene la espada espiritual, la palabra de Dios. Ahora, aquí vemos lo importante es que usted y yo podamos aferrarnos a la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, instruirnos, estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios continuamente, diariamente. Entonces yo le pregunto, ¿cómo podemos combatir los malos pensamientos? ¿Cómo podemos combatir las dudas en nuestra vida, en nuestra mente? ¿Cómo podemos combatir las enseñanzas falsas? A través de que usted conozca la palabra de Dios, a través de que usted se ejercite en el buen uso de la espada del Espíritu. Lo vamos a lograr, lo vamos a poder hacer llenando nuestra mente con el mensaje de la palabra de Dios. Y téngalo por seguro, como yo le decía hace un momento, el diablo intentará engañarnos día con día, momento a momento, en cualquier situación, sobre todo en los momentos que ve debilidad en nosotros. Pero téngalo por seguro que si usted y yo conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad. Su palabra es la verdad. Y de esta manera continuar activos en la batalla sin ningún temor, sabiendo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero hablarle de una ilustración para que entendamos más la importancia de esto. Hay una ilustración que comparto con usted y habla la historia antigua de un relato, de un hecho, de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de la batalla. Y podemos
irnos a la historia, ¿verdad? Y recordar que siempre estaba la bandera de cada batallón, de cada ejército siempre levantado. Esto era muy importante, que esa bandera estuviera siendo ondeada y siempre fuera al frente. Era señal de que había victoria, es señal de que había gente luchando por su nación. Así es que este capitán siempre, ¿verdad?, era algo característico en cada una de sus batallas, que su bandera siempre estaba en la primera fila. Este capitán era en gran manera temida por todos sus enemigos, porque era el heraldo de la victoria en donde quiera que se enfrentaban. Al saber de su fama, de este capitán, su rey le pidió una vez que se le mostrara la espada de este valiente capitán. El rey la tomó con mucho cuidado y la examinó. Y enseguida la devolvió con un mensaje. Y el mensaje del rey decía: no veo nada maravilloso, no veo nada extraordinario en esta espada. No puedo entender, dice el rey, por qué alguien le puede tener tanto miedo. Cuando el valiente capitán recibe ese mensaje de la espada y con el mensaje del rey, le devuelve el mensaje el capitán al rey y le dice: Majestad, ¿se ha dignado usted en examinar la espada? Pero déjeme decirle una cosa, yo no le envié el brazo que la maneja. Si hubiera usted examinado ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio. Mire, qué importante es esto. En realidad, esta es una gran verdad. Esto da como resultado, o este resultado se da en base a la habilidad o a la práctica o la de adiestramiento que cada persona pueda tener. Hablando en el ámbito militar, preparándose, ejercitándose para la batalla. De igual manera, yo le quiero decir que si usted y yo no nos ejercitamos en el uso de la espada del Espíritu, difícilmente podremos enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que adquirir la habilidad, tenemos que adquirir la destreza, tenemos que adquirir el conocimiento. Jesús, cuando el enemigo vino y le tentó, y el enemigo mismo le decía la palabra, escrito está. Pero la respuesta de Jesús era: sí, también está escrito. Y él daba la respuesta conforme a la palabra de Dios. Tenía la habilidad, tenía el conocimiento, tenía la destreza para usar la espada del Espíritu. Y de esta manera Jesús venció a su enemigo. Por eso dice la palabra de Dios en los últimos versículos, Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el último versículo, el versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Mire qué glorioso este momento. Cuando hay una señal de victoria, cuando hay una muestra de victoria en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, amigo, yo le invito para que usted busque ejercitarse en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Que usted pueda adquirir esa habilidad, esa destreza para usar bien la espada del Espíritu. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 nos habla la palabra de Dios y dice: procura con diligencia. Tienes que tú y yo ser diligentes. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Normalmente, cuando una persona, humanamente hablando, o secularmente, alguien se enlista en el ejército,
llega al cuartel y lo primero que tiene que hacer es instruirse. Lo primero que tiene que hacer es entrenarse. Lo primero que tiene que hacer es tener conocimiento, la habilidad, la destreza, el ejercicio físico para adquirir fuerza en cada uno de sus miembros y tener la capacidad para en su momento estar en medio de la batalla. Y vaya que en esas circunstancias se requiere de mucha energía, de mucha fuerza, de mucha capacidad. Entonces, he ahí la importancia del ejercicio. He ahí la importancia del ejercitarse. Al final, cuando cada uno de esos soldados pasa su tiempo de soldado raso, donde es instruido, es capacitado y es presentado, entonces llega el momento en que es examinado de acuerdo a lo que él aprendió, de acuerdo a lo que él mostró. Y entonces llega el momento en que es aprobado. Está listo para ejercer dentro de la milicia. Está considerado ya no como un soldado raso, ya no como un soldado aprendiz. Ahora es un soldado hecho y derecho, con toda la capacidad y la suficiencia para ser enviado a cualquier momento de la batalla. De igual manera, por eso el apóstol San Pablo a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y he aquí, esta última parte habla de el uso de la espada del Espíritu. Dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Puede usted ver la importancia de ello? Tiene que usted y yo ejercitarnos a tal manera en que nosotros seamos aprobados delante de Dios y que sepamos usar bien la espada del Espíritu, la palabra de verdad. Es por eso, ¿verdad?, que Dios nos ha dado todo lo necesario en nuestra vida. Hemos estado aprendiendo cada uno de esos elementos de la armadura de Dios, pero dice: tomad toda la armadura. Toda la armadura es importante. Pero podemos ver en esta ocasión que la palabra de Dios es sumamente importante. El arma, la espada del Espíritu, es sumamente importante. ¿Puede usted imaginarse un soldado que va a la guerra y va todo equipado, lleva todo el equipo de guerra, quizás todos los demás elementos, sus botas bien ceñidas, todo lo demás, su casco bien puesto, pero no lleva fusil? No lleva el equipo de ataque. Esto sería ilógico. Y cualquiera podría decir que ese soldado va directo a la muerte. Es sumamente importante la palabra de Dios, la espada del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo entonces podemos usar esa espada? ¿Cómo podemos tener la habilidad y la capacidad para usarla? Primero, tú tienes que estudiar la Biblia. Día a día. Día a día. La palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu. Y así como en nuestra vida diaria hay una alimentación y hay ciertos tiempos en los cuales es importante que tú y yo nos alimentemos para mantener las fuerzas, las energías, los nutrientes, las vitaminas y todo lo que nuestro cuerpo requiere para poder mantenernos en óptimas condiciones para desarrollar nuestras diferentes actividades. Cualquier falta de estos nutrientes se va a hacer notorio. Lo vamos a poder sentir y esto reduce la capacidad en nuestro cuerpo para ejercer cada una de nuestras responsabilidades. De igual manera, la falta de la palabra de Dios, la falta del alimento del Espíritu debilita nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla en su palabra, se refería a esto cuando decía: y hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque no hay una alimentación adecuada. Por lo tanto, yo te digo en esta mañana que tú, para que seas
un verdadero soldado de Jesucristo, habilidoso en el uso de toda la armadura de Dios, pero sobre todo la espada del Espíritu, tienes que estudiar la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios, que su palabra, por eso allá en Deuteronomio el Señor decía a su pueblo, escríbela en la tabla de tu corazón, le decía el proverbista. Y allá en Deuteronomio decía, átalas a tu cuello, ponlas en tu frente, enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se fija usted qué importante es esto? Tiene que usted memorizarla, tiene que usted ponerla en práctica. Cuando usted aprende la palabra, la memoriza, la estudia y la pone en práctica en su vida, usted la está ejercitando. Usted se está convirtiendo en una persona, en un cristiano hábil, diestro en la palabra de Dios. Y usted podrá usar esa palabra en sus momentos difíciles, en el momento de necesidad, de una forma efectiva, así como Jesucristo la usó de una manera efectiva. ¿Cómo usted y yo vamos a combatir las mentiras del diablo? Con su verdad, con la verdad de la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios y vive acorde a lo que ella pide. A través del conocimiento de la palabra de Dios, establezcamos en nuestra vida un estilo de vida. Un estilo de vida apegado a los principios de Dios, apegado a lo que Dios quiere de nosotros, a sus mandamientos, a su voluntad. Y una de las formas importantes en que tú y yo, al momento de ir a la palabra de Dios para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, tenemos que ir nosotros de una manera correcta. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo orando. Orando. Efesios 6:18 nos habla y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es solamente personal, sino que tiene que ver con todo el pueblo de Dios, con todo el cuerpo de Cristo, con todos nuestros hermanos. Pero tú y yo debemos acercarnos a Dios orando. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Un soldado en el mundo se prepara para la batalla. Un cristiano, un soldado cristiano, de igual manera, debe prepararse para la batalla. Un soldado en el mundo se fortalece a través del ejercicio y recibe órdenes de sus superiores, porque él está bajo la voluntad de los superiores, está bajo la voluntad de una nación y sirve a la nación. Bueno, un soldado cristiano de igual manera debemos fortalecernos en el Espíritu a través de la oración y de su palabra. Y estar bajo la voluntad de Dios, porque de Él recibimos órdenes. Y a través de su palabra recibimos la instrucción. El cristiano de igual manera, amados hermanos, se fortalece y recibe órdenes a través de la oración. En esos momentos de oración es cuando nosotros podemos intimar con el Señor y recibir la instrucción. La comunicación con Dios es importante. Él es nuestro jefe, Él es nuestro comandante principal. Y por lo tanto debe ser constante en nuestra vida para fortalecernos y recibir conforme sus órdenes. De Él vamos a recibir las estrategias que debemos seguir. Siempre que un ejército en el mundo va a ir a batalla, antes hacen un análisis del enemigo, estudian al enemigo, estudian la estrategia que el enemigo está poniendo, pero también ellos hacen su propia estrategia. Y sobre esa estrategia van a la batalla. No toma cada soldado su rumbo y dice, yo creo que va a ser de esta manera, yo creo que esta es la mejor manera, y yo me voy por este lado o por el otro lado. No, Señor. Hay un punto definido, hay un objetivo que atacar, y todos como ejército ya entendieron la instrucción, ya entendieron la estrategia. Ahora tenemos que unirnos e ir y atacar al enemigo. De igual manera, nosotros como hijos de Dios
Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, en los principios de la iglesia cristiana. Dice que estaban todos orando, que estaban todos unánimes, que estaban todos conviviendo y compartiendo día a día. Y que en esta forma provocaron que el poder de Dios se moviera y almas fueron alcanzadas. La iglesia fue bendecida, pero también almas fueron alcanzadas. Qué importante es que nos mantengamos en esa unidad y en esa comunicación con Dios a través de la oración. Así es que esto nos da a entender que no solo debemos orar por nuestras propias luchas o nuestros retos o nuestras dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos también en oración. Somos un ejército de Dios. Somos soldados de Jesucristo. Debemos guardarnos, debemos protegernos, debemos ayudarnos. Al herido hay que levantarlo, hay que cargarlo, hay que cuidarlo, hay que salvarlo, hay que curarlo. Si vemos a alguno de nuestros hermanos luchando contra el pecado, alguna duda, algún problema en su vida, o si está pasando por algún problema, por algún sufrimiento, o persecución, o qué sé yo, cualquier cosa, tú y yo como hijos de Dios y como hermanos en Cristo debemos apoyarles con nuestras oraciones y debemos animarle en todo tiempo y en todo momento. Esto nos lo da Dios a través de su palabra, a través de su comunión, a través de la oración. Así es que en esta hora, amado hermano, yo espero que hasta el día de hoy en este día estamos terminando con nuestra serie Firmes, tomando la armadura de Dios. Esperamos que tú hayas aprendido de ella, pero no solamente que hayas aprendido, sino que lo estés poniendo en práctica. Y que verdaderamente, conforme dice la palabra de Dios, que tomes toda la armadura de Dios y hagas buen uso de ella. Capacítate, instrúyete en la palabra de Dios para que tú seas una persona capaz de enfrentar al enemigo en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y no solamente, vuelvo a repetir, por ti solamente, sino por todos aquellos que tengan alguna necesidad o alguna situación. Así es que yo te quiero decir que si quieres vencer en esta guerra espiritual, acuérdate que hemos escuchado la palabra de Dios que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes que vagan en los aires, en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, ¿sí? Pero si tú y yo queremos vencer en esa guerra espiritual, yo te invito, te aconsejo y te animo, amado hermano, para que te vistas cada día con la armadura de Dios. Yo te invito para que pases tiempo en oración delante de Él. Yo te invito para que estudies su palabra y que tú y yo nos mantengamos alerta frente a los ataques del enemigo. A través de esta preparación, a través de esta formación y a través del uso de la armadura de Dios, tú y yo estamos listos, estamos preparados para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Yo te invito para que lo hagas. Esperamos que tú hayas aprendido sobre la armadura de Dios. Quizás hayas escuchado muchos mensajes sobre esto. Pero mira, también quizás se te ha olvidado hacer uso de él. A lo mejor alguien por ahí colgó esa armadura. La tiene empolvándose por ahí. Es tiempo de que retomemos toda la armadura de Dios. Y que como en este día te conviertas en un habilidoso en usar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para enfrentar ante cualquier ataque o artimaña del enemigo. Así es que yo te animo para que lo hagas y para que tú estés manteniéndote al pendiente de cada transmisión. Próximamente estaremos avisándote, anunciándote los mensajes que estaremos tendiendo en días siguientes. Así es que te invitamos para que lo hagas. Pero yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que si tú en este momento, ¿verdad?, reconoces que ha faltado que tú realmente uses esa armadura de Dios, que te has olvidado de ella. Yo quiero orar por ti para que a partir de hoy tú te vistas con la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios.
pero que también si hay alguien que en esta hora no ha entregado su vida al Señor, que de igual manera yo quiero orar por usted para que usted pueda reflexionar, analizar. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salud en que usted puede darle un rumbo nuevo a su vida, en que puede experimentar la vida en Cristo, la verdadera vida en Cristo. Así es que usted, amigo, no lo ha hecho. Yo en esta hora también voy a orar por usted para que haga esta oración, si usted desea entregar su vida al Señor. Primeramente, quiero orar por cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra, que hemos estado hablando de esta armadura espiritual. Tu armadura, Señor, que has dado a tu pueblo y que, Señor bendito, es una armadura eficaz. Es una armadura, Señor, oh Dios, que nos da la seguridad, nos da la victoria, nos da la certeza, Señor, la seguridad de enfrentar a nuestro enemigo con éxito, Señor. Padre, yo te pido, Señor, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos, Señor, Padre, si es que no se ha hecho, si es que se ha dejado, Padre, la armadura, tu armadura, que Dios en esta hora, los corazones, las vidas sean tocados, sean ministrados, Señor, Padre, y que puedan retomar, Señor, y vestirse con esa armadura espiritual. Señor, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, Señor, pero también quiero, Señor, en esta hora orar por las personas que no te han entregado su vida para servirte. Dios, yo quiero llevarles en esa oración delante de ti, en el nombre de Jesús, y pedirles, amigos, si usted quiere hacer esta oración, hágala juntamente con nosotros. Crea. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Tiene que acercarse con fe, creyendo, para que Dios haga la obra en su vida. En el nombre de Jesús, haga esta oración conmigo si usted desea. Hágalo con todo su corazón. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Y en esta hora, Señor, reconozco la necesidad de ti. Reconozco, Señor, oh Dios, que te he faltado. Reconozco que he pecado contra ti. Señor, pero en esta hora te pido perdón y me arrepiento de mis pecados, de mis faltas. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Padre, como el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Te pido que entres a mi vida, que tomes control y reines en mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y que, Padre, puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, si usted ha hecho esta oración conmigo, créalo, usted recibe la salvación de Dios a través de Jesucristo. Así es que, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y poder recibir la palabra de Dios. Así es que nos da mucho gusto en saludarles y deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Dios sea la que reine en sus corazones y en sus hogares. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.
la espada del Espíritu. Qué gran mensaje por parte de nuestro pastor Filiberto Ferreira. Si en esta ocasión aceptaste a Cristo en tu corazón, te pedimos solamente que envíes un mensaje privado a nuestra página de Facebook. Queremos contactarnos contigo y apoyarte en los pasos de tu caminar en Cristo. Ahora, familia, solamente me resta agradecerte por el tiempo, por el momento que has tomado para adorar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Que sigas disfrutando de tu domingo en compañía de tu familia. Te esperamos este próximo domingo. Gracias.